Mucha gente tiene el concepto de que Dios tiene el deber de cuidarnos, que Él nunca va a permitir que el ser humano pase malos momentos, y hasta podemos llegar al punto de exigirle que nos libre de cualquier problema, porque pensamos que nosotros no debemos de pasar molestias en la vida. Creer y confiar en Dios como hijos que somos no debe de ser un acto único de un momento. Quiero enfatizar eso. Creer en Dios como hijos que somos no debe de ser un momento, una circunstancia, sino debe de ser un estilo de vida en nosotros. Van a suceder cosas que no vamos a entender y quizás nos costará entender, pero en medio de todo debemos de confiar. Bienvenidos, hermanos, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Espero que la reflexión de esta oportunidad pueda edificarnos a todos y que juntos podamos encontrar el deseo del corazón de Dios para nuestras propias vidas. Mi deseo de bendición para cada uno de ustedes, que ustedes estén bien. Yo particularmente estoy muy contento porque justamente en este momento difícil hay oportunidades de Dios que uno debe de aprovechar. Y una de esas oportunidades es el confinamiento que tenemos en casa. Uno lo puede ver como una desgracia o uno puede verlo como una oportunidad. Y quiero alegrarme y participar a ustedes mi alegría de que mi nieto de 9 años, en este confinamiento, él ha decidido dedicar su corazón a Cristo. Y ha sido un momento tan hermoso para él, porque sus padres tuvieron ese privilegio de conducirlo a los pies de Jesús, en un deseo sincero de vivir para él. Son oportunidades que podemos aprovechar, estando en familia, en casa, y usted tiene tanto por delante, usted tiene tanto que Dios quiere hacer. No dude de que Dios hará grandes cosas, aún en momentos complicados como el que estamos viviendo. El título de esta reflexión le he llamado Dios, no lo entiendo, pero en ti confío. Van a haber situaciones que no vamos a entender, pero nos corresponde a nosotros simplemente confiar, saber que Dios tiene el control de todas las cosas y que podemos estar refugiados en la seguridad de estar en sus manos. Y quiero referirme en la reflexión de este día, de esta oportunidad, a un escrito de uno de los profetas menores, y me refiero al libro de Habacuc. Así que le invito para que usted vaya, busque su Biblia, tome la palabra de Dios y juntos leamos en el libro de Habacuc. Hay mucho que uno puede aprender en cada uno de sus capítulos. Es un libro de apenas 3 capítulos, pero que tiene una gran variedad de enseñanzas. No voy a dedicarme a exponer cada una de ellas, pero voy a generalizar lo que yo encuentro, por lo menos en este pequeño libro, pero de gran importancia, y así juntos poder aprender. Empecemos preguntándonos quién es el profeta Habacuc. Bueno, muy poco se conoce de él, excepto lo que está implícito en el libro que él escribe, lo que podemos deducir del contenido del libro. Era un profeta conocido en su tiempo. Por cierto que Pablo lo cita en algunas ocasiones, y también el escritor del libro de Hebreos. Mucha gente dice que él fue contemporáneo con otros profetas como Jeremías, Sofonías y Nahum. Y el contexto de la historia en que está escrito este libro tan importante es algo que nos debe de llamar la atención a nosotros. Desde que el pueblo de Dios salió de Egipto, Dios tenía que tratar con ellos y constantemente ellos estaban mostrando cómo eran desobedientes. Cambiaban por un rato y volvían otra vez a sus pecados. Este libro habla de esa
vida, de esa manera de comportamiento, de conducirse del pueblo de Dios, que sus arrepentimientos eran temporales y no eran permanentes. A veces me preocupo por lo que vivimos actualmente. Mucha gente puede arrepentirse simplemente por una acción y mantener una actitud temporal, pero su vida no cambia para soltar cualquier situación de pecado. El contexto de la historia habla de esto. El corazón del pueblo de Dios se había apartado de la palabra. Probablemente Habacuc disfrutó de parte del avivamiento que hubo en el tiempo del rey Josías y muchas reformas espirituales que él hizo. Pero al morir el rey Josías, todo volvió otra vez atrás. El pueblo volvió otra vez a pecar. Dios estaba molesto con el pueblo. Es que Dios nunca va a llamar a lo malo bueno. Uno piensa, no, es que Dios sabe, Dios me entiende, Dios comprende. Sí, Dios sabe quiénes somos, sabe lo que hay en el corazón. Pero Él nunca va a llamar a lo malo bueno. Y quiero leer, para entender un poco el contexto de lo que está pasando en el pueblo de Dios, algunas referencias bíblicas. Y una de ellas me refiero al capítulo 3 de Jeremías, en la lectura del versículo 6 en adelante. Y dice así: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Israel, parte del pueblo de Dios, eran rebeldes. Y sigue preguntando aquí, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Y dice, ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Es Dios hablando, diciendo cómo su pueblo se había pervertido y diciendo, después de todo esto se volverá a mí. Pero también Él dice, pero no se volvió. Al contrario, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Qué triste la condición del pueblo de Dios. Dios le amonesta a su pueblo a convertirse, a dejar los malos caminos. Pero Dios mismo dice aquí, señala que Judá, en vez de aprender de la maldad de su hermana, de Israel, también Judá se vuelve peor y hace peores cosas. Pero también se menciona acá como que Judá no tuvo un arrepentimiento genuino, sino fue fingido. Y eso pasa en el corazón de mucha gente hoy. Dios sabe si realmente nuestros corazones están realmente arrepentidos o solo estamos fingiendo. Y cuando hay arrepentimiento, una evidencia de eso es un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, un cambio de comportamiento. Una vida íntegra, una vida recta que agrada al Señor. Obviamente, Judá estaba en una condición muy mala, muy lamentable, y el profeta Jeremías escribe ahí que su arrepentimiento no era genuino. Y esto da tristeza. Seguimos leyendo un poco de la condición del pueblo, porque en medio de todo esto podemos sentir el corazón de Habacuc cuando vayamos a leer la lectura del libro de Habacuc. Jeremías en el capítulo 7 hace referencia de cómo era la condición del pueblo de Dios. Versículo 3, dentro de muchas cosas usted va a encontrar esto. Y dice en el versículo 7, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis.
y os llamé y no respondisteis. Es decir, el pueblo de Dios pecaba y pecaba, y Dios en su gran misericordia les estaba llamando al arrepentimiento. Les estaba instando a volver su corazón a Dios. Pero ellos no oyeron. Y Él llamó insistentemente, pero no respondieron. Y esto quiebra mi corazón, porque hay mucha gente a quien Dios le ha dicho insistentemente, a quien Dios ha llamado insistentemente para que le escuchen, para que vuelvan a Él, para que atiendan su llamado, pero ellos persisten en seguir haciendo lo que están haciendo, lo que siempre han hecho, y persisten en pecar. Haré también, versículo 14, a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Dios hablándole al profeta: ni ores por ellos, porque no te voy a escuchar. Es tanta la maldad, me he cansado de ver tanta maldad en medio de mi pueblo. Si usted sigue la lectura y va a ver la historia del profeta Jeremías, va a encontrar cuánto dolor había en el corazón de este profeta por el pecado del pueblo de Dios. Y Judá, su corrupción ha crecido de una manera grande. Tristemente, uno mira que a pesar de que Dios está llamando al arrepentimiento, su pueblo no atiende. Y esto pasa hoy en estos tiempos. Volvamos a la lectura del capítulo 7 de Jeremías, en el versículo 23. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Dios siempre ha dicho lo que Él quiere para nosotros: escuchad mi voz. Escuchad mi voz. Queridos hermanos, si algo hay que hacer es escuchar su voz, porque Él quiere que nosotros seamos su pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. El deseo del corazón de Dios es que nos vaya bien a nosotros, pero la manera en que nos va a ir bien es que podamos escuchar su voz. Y qué triste es encontrar que aunque Dios nos advierte, Dios nos amonesta, Dios nos aconseja, Dios nos dice qué hacer, el versículo 24 dice: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Dios siempre estaba mandando a sus siervos, los profetas, para amonestar a su pueblo. Pero al final la escritura dice: pero no me oyeron. Versículo 26, no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Esta es la condición del pueblo de Dios. En el capítulo 8 de Jeremías, versículo 8, dice: ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Versículo 11, y curaron la herida de la hija de mi pueblo. El pueblo estaba herido, necesitado. No querían escuchar. Los profetas habían hablado de parte de Dios, pero no querían escuchar, no querían apercibirse, no querían atender el consejo de Dios. Y la condición del pueblo iba peor, peor, peor. Y muchos se levantaban solamente para hablar cositas superficiales al pueblo, sin llegar al corazón del pueblo. Y Jeremías estaba cansado de todo eso también. Y sé que el dolor en el corazón de Jeremías era grande por amor al pueblo de Dios. Y dice: y curaron, versículo 11, curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, diciendo: no se preocupen, todo está bien. Paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Lo que el escrito está diciendo es: tanto mal tenía el pueblo y no se han avergonzado.
Eso es terrible hoy porque hay tantas cosas malas y más bien a lo malo se le llama bueno. La gente no se avergüenza de lo malo, sino lo justifica. Y llega un momento en que el Señor se cansa de todo eso en medio de su pueblo. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente, dice el Señor, no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. El deseo del corazón de Dios es bendecirnos a nosotros. Por eso, desde tiempo antiguo, el Señor nos está hablando su palabra para que nosotros oigamos y podamos atender su consejo. Pero ¿qué pasa hoy? Dios nos ha hablado de diferentes maneras y de repente nosotros simplemente tomamos la decisión de seguir nuestro propio consejo o lo que nuestro corazón dice. En el capítulo 9 de Jeremías, un poco más de historia, de contexto, de cómo era el corazón del pueblo de Dios. El versículo 13, capítulo 9 de Jeremías, dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Era un desastre. La condición del pueblo de Dios era un desastre. Judá estaba convertida en una desgracia, llena de pecado, lejos de Dios, lejos de honrar a Dios. Ese es el contexto en el que Habacuc está escribiendo este escrito que nosotros vemos acá. Y nosotros debemos de preguntarnos cuál es la condición actual de mucha gente que dice conocer a Dios. Porque Dios ha dicho de diferentes maneras que cambiemos, que corrijamos nuestro camino, que enderecemos lo que es torcido, que no llamemos a lo malo bueno, pero persistimos muchas veces en lo malo. Habacuc, cuando él escribe esto, esta es la condición de Judá. Y Habacuc tiene un ardor en su corazón y un celo tremendo. Habacuc vio que aunque hubieron reformas religiosas, espirituales, el pueblo nuevamente volvió a su pecado. El pueblo volvió a corromperse, a extraviarse y a ser peor que antes. Y él, Habacuc, cuando escribe este libro, él está deseando que haya un cambio en el pueblo rebelde. ¿Cómo no vamos a desear un cambio nosotros en una sociedad marcada por tanta corrupción, tanto pecado, tanta liviandad para vivir, tanta irresponsabilidad de atender el consejo de Dios y vivir por él? ¿Cómo no vamos a estar cansados de eso? Imagino el corazón de Habacuc ardido. Y leo este libro en el capítulo 1. No voy a detenerme en tanto detalle hermoso que hay ahí, pero quiero compartir por lo menos generalidades que creo que son importantes para que nosotros podamos también atenderlas, aprender de ellas. La profecía, leo el versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Lo que está diciendo Habacuc, que se está quejando delante de Dios. Dios, mira cómo está Judá, mira cómo está este pueblo de perverso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a clamar por él y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Mira cómo está todo este pueblo. ¿Cuánto más, Señor, vas a esperar para hacer algo? Versículo 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Dios, ¿por qué me permites a mí en este tiempo ver todo lo que está pasando en medio de tu pueblo? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Entre hermanos pasaban peleando. Por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso
sale torcida la justicia. ¿Cuánta injusticia hay hoy? Habacuc está clamando a Dios. Está preguntándole a Dios: Señor, ¿por qué no haces algo con este pueblo tan malo, tan malvado? ¿Por qué no juzgas, Señor, la maldad de esta nación, de esta tierra? ¿Cómo estaba el mundo en ese tiempo? Hemos leído alguna referencia en el libro de Jeremías. ¿Cómo está el sentimiento del corazón de Habacuc? Cargado de ver maldad, pleitos entre hermanos, la justicia se ha perdido, tantas cosas terribles que están pasando en un pueblo que debería de ser santo y que está viviendo como cualquier otro pueblo que no tiene ni ley ni Dios. ¿Cómo está el mundo hoy en este tiempo? ¿Cuál es la condición de nuestra sociedad? ¿Acaso no debe de producir en nosotros un dolor en el corazón y clamar y decir: Señor, ¿hasta cuándo? Haz algo, Señor. De hecho, Dios había dicho, y Dios iba a cumplir, Él iba a castigar a su pueblo rebelde. Y lo iba a castigar de una manera que Habacuc jamás se imaginó. Por eso proponía el mensaje, el nombre del mensaje, el título de esta oportunidad: Dios, no lo entiendo, pero en ti confío. Producto de la maldad del pueblo de Dios y los muchos pecados, repito, que Dios no llama. Hoy sí, nuestra sociedad quiere que nosotros veamos bueno lo que Dios aborrece, lo que Dios mira malo. Y es triste ver cuánta gente también está viéndolo de esa misma manera. Lo malo como que si fuera bueno. Y se vuelven muy comprensivos a nuestra sociedad. Por todo esto, Dios había determinado castigar la rebeldía de su pueblo, porque Él ama a su pueblo y quiere que el corazón de su pueblo vuelva a Él. Y esa rebeldía no era del momento, era por mucho tiempo. Desde que salió de Egipto, ellos eran rebeldes, cuestionaban. Tanto había pasado en el pueblo de Dios, que habían visto tantos milagros, tantas cosas grandes, y su corazón no cambiaba. Y era temporal. Y de repente su arrepentimiento solamente era fingido. Dios iba a tratar con ellos, pero iba a tratar a su manera. Y Dios iba a usar a un pueblo perverso, a enemigos del pueblo de Dios. Dios iba a traer sus juicios a través de los caldeos. La historia nos señala a nosotros que Jerusalén fue barrida, el pueblo de Dios fue llevado cautivo. Dios usó a los caldeos para traer un juicio sobre el pueblo de Dios. En el versículo 5 del libro de Habacuc dice: mirad entre las naciones y ved. Leo hasta el versículo 11. Y asombraos, porque haré una obra. Dios, que Él no tiene que pedir permiso a nadie para hacer lo que Él quiere hacer. Él es Dios sobre todo lo que hay. Como Él quiera hacerlo, está bien. No lo voy a cuestionar. ¿Quién va a cuestionar a Dios? Como Él lo quiera hacer, está bien. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos. Dios levanta a los caldeos, los enemigos de su pueblo, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Ellos eran un pueblo muy orgullosos de sí mismos. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Está describiendo a un pueblo que es malvado, que es perverso. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará.
Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Lo que está diciendo el Señor al profeta Habacuc es: sí, yo voy a hacer una obra con mi pueblo, pero no te imaginas cómo es. Y voy a usar un pueblo rebelde peor que mi propio pueblo. Imagínese usted la reacción de Habacuc. Me imagino la reacción de él pensando: ¿cómo es posible, Dios, que vas a usar un pueblo más malo que tu propio pueblo para castigarnos? ¿Cómo es posible que hagas eso? No puedo dejar de imaginarme el asombro del profeta. Él, como profeta, como amante del pueblo de Dios, ¿qué podía esperar en manos de malvados enemigos? Habacuc, yo veo que el Señor está hablando con él. Él entiende que Dios lo va a hacer como Él quiera. No es como a Él se le ocurre, es como Él quiera, porque Habacuc reconoce que Dios es Dios y es Señor sobre todo. Y está cansado de que su pueblo, advertido de diferentes maneras, no presta atención, no ha querido poner atención. Más bien iba depravándose más y más y más, justamente lo que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad. Veo dos cosas. Primero, Habacuc está afligido: Señor, ¿por qué no castigas el pecado de este pueblo, que ya es demasiado lo que están haciendo? Ya nos hicimos referencia a lo que Jeremías dijo, cómo era el pueblo de Dios. Pero ahora ya es otra cosa. Primero está afligido porque Dios no castiga la maldad, y después está afligido cuando Dios le dice cómo va a castigar la maldad a través de un pueblo más malo que ellos. Eso ha de haber sido un susto terrible para el profeta. Dios es Dios y nadie le va a decir cómo hacer las cosas. Lo que estamos viviendo hoy, esto no está por su propio gusto. Dios es Dios, Dios es Dios sobre toda la tierra, y nadie le va a decir cómo hacer las cosas. Él sabe todo, y nosotros debemos de saber eso, que Él sabe todo, y simplemente aprender a confiar en Él. Dios tiene sus maneras de hacer las cosas para volver el corazón del pueblo hacia Dios. Hace mucho tiempo mencionaba qué triste va a ser que después de todo lo que estamos viviendo, y mucha gente asustada, preocupada, y aún clamando a Dios, van a ser ayudados, y que después su corazón vuelva a lo mismo de antes. Qué triste va a ser eso. Por eso tenemos que asegurarnos que el corazón nuestro, nuestro arrepentimiento, nuestra dedicación a Dios no sea fingida, que sea sincera y de verdad. Que reconozcamos lo torcido en nosotros y que podamos enderezarlo. Me parece a mí que estamos viviendo un momento muy complicado, muy difícil. Y la gente, me da la impresión que la gente quiere tener más razón que Dios. ¿Acaso no es cierto que la sociedad cuestiona aún las cosas de Dios? Nuestra sociedad no le gusta oír lo que la palabra de Dios dice, lo que enseña. No gusta eso. ¿Acaso no es eso afrentar a Dios? ¿Cuántos predicadores nos han dicho cosas? ¿Cuántos profetas nos han hablado de cosas que vienen? ¿Cuánta gente nos ha predicado un evangelio correcto? Un evangelio de verdad que puede llegar al corazón y transformar el corazón, pero mucha gente no ha escuchado. Mucha gente no ha querido escuchar, no ha querido oír, y es igual a lo que pasaba en el tiempo antiguo. Más bien, hoy la perversión es mayor. Todo lo que vemos, inmoralidades. Después puedo mencionar muchas cosas que podemos ver actualmente. Nos dice que vivimos una temporada, una época todavía más pervertida. Y como que esto no tiene fin. Hasta se quiere eliminar el nombre de Jesús. ¿Acaso no es cierto que nuestra sociedad y muchos creyentes se van acomodando al criterio del mundo y no al criterio de Dios? Y Dios nos ha advertido, pero como la sociedad grita de una manera,
A veces pensamos que la sociedad sabe más que Dios. Lo que Dios sabe, nadie más lo sabe. Él conoce el pasado, el presente, el futuro. Y su palabra ha sido dada para que nosotros podamos guiarnos por ella. Pero no hemos querido oír. Muchas veces hemos tomado decisiones y hasta fingidas, pienso yo. ¿Qué clase de sociedad tenemos nosotros? ¿Cuáles son los valores que tenemos hoy? ¿Cuántos niños no se asesinan a través de los abortos permitidos? ¿Quién clama por justicia? ¿Cuánta inmoralidad sexual hay? Nos quedamos solamente aceptándolo. Y mucha gente vuelve su corazón a entenderlo. ¿A quién vamos a creer? Lo que dicen los hombres, lo que dice nuestra sociedad, o lo que Dios ha determinado en su palabra. ¿A quién obedeceremos? ¿A los hombres o a Dios? La escritura fue dada para nosotros y determina lo que es pecado. Yo no voy a dejar de decir lo que es pecado, porque así lo llama Dios. No soy yo el que escribí esto, es Dios el que llama a lo malo malo. Nadie puede cambiarlo. Y la paga del pecado es muerte. Por eso es importante advertir. No está bien llamar a lo malo bueno, porque la paga del pecado es muerte. Aunque la sociedad lo haga ver como normal, como tiempos modernos, no está bien. Lo que Dios dijo que no está bien, así es. No está bien y no debemos de caminar por esos caminos. Solamente en Cristo hay vida eterna y tenemos que buscarlo. ¿Qué es lo que hace la gente ahora? ¿Y qué es lo que hace nuestra sociedad? Provocando que nosotros más bien nos alejemos de Cristo, que seamos muy comprensivos con las demandas de todo el mundo. En vez de ser aplicados a la palabra, aún hay tiempo de arrepentirse, aún hay tiempo de humillarnos. Y yo quisiera que en esta reflexión nosotros pudiéramos también considerar cómo están nuestros corazones y tener tiempo para arrepentirnos, para humillarnos y apartarnos del mal. ¿Cómo responde Habacuc a lo que Dios decidió? Dios ya decidió que va a usar un ejército más malo que ellos. En el capítulo 2 dice la escritura: sobre mi guarda estaré. Esta es la reacción de Job, la respuesta a la respuesta de Dios. Dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré. Voy a estar pendiente, velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Yo voy a estar atento a lo que Dios quiera decirme. Voy a velar, voy a ver, voy a estar pendiente de lo que se me va a decir. Hermanos queridos, nosotros necesitamos estar pendientes. Es cierto que todos dicen muchas cosas, pero sobre todo debemos de estar pendientes de qué es lo que dice Dios a nosotros que somos su pueblo. Nosotros no estamos huérfanos para estar oyendo cualquier cosa cuando tenemos un Padre que tiene cuidado de nosotros. Versículo 2 dice del capítulo 2: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Escribe, declara, para que el que lea vaya tras de ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Es aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Hay una gran diferencia. Hay mucha gente que su alma no es recta, su corazón no es recto, solo es apariencia. Pero dice: mas el justo. Hay una diferencia entre el orgulloso, el perverso y el justo, el que anda en integridad, en buenos caminos, atendiendo a la palabra de Dios. Mas el justo por su fe vivirá. Y esto de fe denota fidelidad, lealtad, estabilidad, permanencia. No es un momento. Hay mucha gente que quiere usar la fe solamente por un momento. La fe es un estilo de vida que nos debe de permitir enfrentarnos a cualquier adversidad de la vida, en cualquier época, en cualquier tiempo y de cualquier tamaño que sea el momento difícil. La fe es un estilo de vida, no es un momento circunstancial. No es de una ocasión. Mas el justo por su fe vivirá. El capítulo 12 habla del pueblo de Dios, como eran ellos. A veces nosotros queremos que Dios responda como a nosotros se nos ocurre pensar que Él debe de responder. Nosotros no somos Dios.
Y a veces le preguntamos, demandamos que Él conteste y quiero que la respuesta sea como yo quiera. No, Él es Dios, Él va a hacer como Él quiera. Ya me imagino yo a Habacuc pensando: castiga, Señor, a tu pueblo porque es tan perverso. Y Dios le dice: sí, lo voy a castigar con un pueblo más perverso que ellos. ¿Qué hace Habacuc? Pelear con Dios, decirle: no, no hagas eso. No. Él espera. Ahí dice: velaré para ver lo que se me dirá. ¿Cómo voy a enfrentar todo esto? Quizás Habacuc no entendía, pero está buscando una respuesta en Dios. Y no está demandándole a Dios que haga lo que Él quiera, sino que haga Dios como en su soberanía Él quiera hacer. Y así debe de ser nuestra manera de vivir. ¿Cómo eran ellos en este tiempo? Es el pueblo de Dios. Del versículo 5 en adelante, léalo por favor en su casa: bebedores, traicioneros, soberbios, abusivos, ladrones, saqueadores, criminales, codiciosos de ganancias deshonestas, desvergonzados, pecadores contra su propia vida, inicuos, abusadores, tramposos, idólatras. Eran de todo tipo de maldad tenían. ¿Cómo no vendría un castigo para un pueblo así? ¿Qué tipo de sociedad tenemos ahora nosotros? ¿No es acaso similar a esto y más? ¿Qué puede venir entonces? Por eso es importante decirlo, porque otros deben de apercibirse, oír y cambiar sus corazones y venir a Dios, porque en Jesús tenemos salida, en Jesús tenemos perdón cuando hay verdadero arrepentimiento y hay verdadero cambio de vida, no una actitud fingida. ¿Cómo es la conducta privada de mucha gente hoy? Que se nota como que son honorables y buenos creyentes. Yo aprecio mucho lo que los doctores están haciendo. Nos están dando consejos: pónganse máscaras, lávense las manos, usen guantes, mantengan distancia social por la pandemia que estamos viviendo. La recomendación más grande que debe de haber, y nadie está diciendo eso, es arrepentirse de los pecados y volver su corazón a Dios. Eso sí es grave. Esto es grave, pero lo otro es todavía más grave. Tiene que ver con nuestra eternidad. Morirse sin Cristo es perderse eternamente en el infierno. Palabras que nadie quiere escuchar, palabras que nadie quiere decir porque suenan ofensivas. Pero es lo que la Escritura dice: lago de fuego para los perversos, los pecadores. Pero ¿quién va a advertirles? Sí, advertimos: mantengan distancia, quédense en su casa, usen máscaras, lávense las manos. Pero iglesia, nosotros necesitamos levantarnos y advertirle a la gente de lo más grave que está por venir: comparecer delante del trono de Dios. O morirse sin Cristo es una desgracia para toda la vida. Por eso veo la carga de Habacuc, veo la carga de Jeremías, veo la carga de los profetas, veo la carga de aquellos hombres y mujeres de Dios que hoy predican de verdad el evangelio de salvación, diciéndole a la gente: arrepentíos, volveos a Dios. Pero ¿qué decía el profeta? De tiempo en tiempo he mandado mi palabra a través de los profetas y no han querido escuchar, no han querido oír. La recomendación más grande que debe de haber, y somos nosotros un gran ejército, un gran pueblo, los embajadores de Dios, tenemos que decirle a la gente cómo guardarse de la ira venidera, qué hacer para trabajar con los pecados que nos asedian y cómo vivir una vida íntegra. ¿Cómo está nuestra sociedad hoy? ¿Quién les anuncia a ellos? No, más bien a veces se acomoda uno para ser muy comprensivos a todo lo que ellos hacen. La iglesia corre el riesgo de estar contaminada. Yo he dicho esto algunas veces: ¿cómo nosotros vamos a echar fuera a las tinieblas si tenemos agarradas de la mano a las tinieblas y caminamos con ellas? Porque hay cosas vergonzosas que gente del pueblo de Dios hace y se acostumbra a vivir con ellas y las justifica. ¿Cómo vamos a echar fuera las tinieblas si tomamos de la mano lo que está oscuro, lo que está malo? Debe de haber un cambio en nosotros. Debe de haber un llamado al arrepentimiento. Que este tiempo nos permita a nosotros como iglesia levantarnos.
Necesitamos de la misericordia de Dios, caer de rodillas y decir: Señor, hemos pecado contra ti, hemos pecado contra ti. Sálvanos, perdónanos, límpianos. Clamar por las maldades que hay en nuestra sociedad. En Habacuc, en el capítulo 3, versículo 3 en adelante, se habla de muchas cosas ahí, como este profeta reconoce, él sabe su confianza, sabe que los juicios vienen, pero él tiene confianza en el Señor. Leo un par de pasajes y usted puede seguir leyendo en su casa. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ojalá que eso pasara en nuestra sociedad. Que hablemos claro, como lo hablaba Pedro y Juan después de haber sanado a aquel hombre que estaba cojo de nacimiento. Que hablemos claro, que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Y el profeta dice: yo temí y te ruego, oh Dios, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Él reconoce la majestad de Dios. Sabe que los enemigos vienen contra el pueblo. Él ve que la desolación que va a hacer el enemigo va a ser terrible. Pero aún así, él está confiando en el Señor. Y está pidiendo avivamiento. Iglesia, levantémonos a clamar por un avivamiento. Y un avivamiento va a venir cuando la iglesia se atreva a predicar a Jesús. Y no solamente a hablar palabras de Jesús, sino a mostrar con su vida que hoy es evidente que hemos estado con Jesús, que caminamos con Él. Si hacemos eso, imagínense por todos lados donde se predica la palabra, que la iglesia se levante arrepentido de sus pecados, sacudido el polvo de sus ropas, cambiado sus corazones, reconociendo el temor de Dios en sus vidas, viviendo para agradarle a Dios y predicando que no hay salvación solamente en Cristo. ¿Qué puede pasar en esta tierra en medio de este terrible momento que vivimos? Iglesia, es nuestro tiempo para levantarnos. Voy a leer este último pasaje. Todo lo que viene contra el pueblo de Dios es terrible. Habacuc lo sabe. Y Habacuc siente el dolor de todo lo que viene. Pero en los primeros versículos del capítulo 3, del versículo 3 al versículo 15, se habla del poder, de la majestad de Dios, como Dios es tan grande. Pero quiero terminar leyendo el versículo 16. ¿Qué hace mucha gente cuando no entiende las cosas que vienen? Quejarse. Hay cosas que yo no he entendido en mi vida y todavía me producen dolor, pero también me producen gratitud. Mi segunda hija la perdí. Y quiero decir, la gané. Nunca la tuvimos con nosotros, pero el Señor la tiene con Él. Nunca entendí. Porque no me importa entender, porque Dios es Dios y Él puede determinar lo que quiera con nuestras vidas. Pero sí entendí que eso tenía un propósito. Y lo he visto. En casi 40 años que pasó, he visto el propósito de Dios en medio de todo esto. Él es Dios, Él es soberano. Él puede hacer lo que quiera con nosotros. Y eso es lo que creo que Habacuc siente en su corazón. Es la actitud de Habacuc. Él sabía que la desolación venía. Él sabía que el enemigo es poderoso, es fuerte y que van a hacer cosas terribles en medio del pueblo. Pero y no está diciendo: ¿por qué no va a pasar, Señor? No está minimizando lo que va a pasar, ni está tomando la ligera. Pero él reconoce que Dios es más grande que cualquier cosa y que un día ese pueblo malo que Dios va a usar para castigar a su pueblo, también Dios lo va a castigar a él. Pero entre tanto, ¿qué hace Habacuc? Versículo 16, capítulo 3. Oí y se conmovieron mis entrañas. Todo por dentro de él empezó a revolverse. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, porque iba a venir la angustia, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas.
Él sabía que iba a venir un pueblo enemigo, que iba a haber angustia. Claro que estaba estremecido, estaba asustado. ¿Cuánta gente no está asustada hoy por lo que estamos viviendo? Pero miren el corazón de este hombre, que espero que sea el corazón de nosotros también. Otra vez, repito lo que he dicho muchas veces. Hay hombres de Dios que nos dan ejemplo, no solamente para hablar de ellos, sino para imitar lo que ellos son, lo que ellos hicieron. El ejemplo que ellos nos dieron, imitarlo y hacer lo mismo. Y dice, aunque la higuera no florezca, vienen los enemigos, van a destruir todo. Nos va a pasar mal, va a ser bien difícil este tiempo. Aunque la higuera, qué convicción, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, pase lo que pase, venga lo que venga, yo confío en Dios, aunque no entienda muchas cosas. Él es Dios y yo puedo tener mi corazón asegurado en Él. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Qué hermoso es esto! ¿En qué contexto está escribiendo esto? Porque muchas veces la gente dice, oh, yo me voy a gozar en el Señor porque Él me va a dar esto, me va a dar lo otro, me va a proveer, me resolvió este problema, me sanó esta enfermedad. No, aquí no estamos hablando de esto. Aquí estamos hablando de todo lo malo que venía contra el pueblo de Dios. Y seguramente Habacuc iba a sufrir de eso. Y iba a saber que su pueblo iba a sufrir todo eso. Pero él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falta el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, pase lo que pase, venga lo que venga, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Recuerdo mi juventud hace algunos años atrás, cuando cantábamos este canto y añadíamos una porción más. Y había una convicción cuando cantábamos aquello, porque no era solamente una canción. Y lo hacíamos a nuestro contexto, al contexto de nuestro país. Y decíamos, aunque no hayan frijoles, ni leche, ni arroz, y del trabajo me despidan, y el dinero se me acabe, con todo, yo me gozaré. Yo me alegraré en Jehová y gozaréme en Dios mi Salvador y gozaréme en Dios mi Salvador. Todavía sigo guardando esa actitud. Y cuando perdí a mi hija, recuerdo que en medio de todo el dolor había un gozo profundo de saber que Dios sabe por qué permite las cosas y yo puedo confiar totalmente en Él. No sé qué otras cosas van a venir, pero Él es Dios y sé que su cuidado es perfecto para todos nosotros. Concluyo, ¿qué hace la gente en tiempos de crisis? No es cierto que mucha gente lo maneja de manera equivocada, más bien dejan a Dios, se apartan del compañerismo, de la comunión con otros y se encierran a sí mismos. Piensa en todas las verdades que hemos hablado, piensa en las verdades de Dios y aplica esas verdades a los problemas que estás enfrentando. Que nosotros no vivamos tranquilos por circunstancias favorables. Que vivamos tranquilos porque tenemos al Señor de nuestro lado, a quien servimos, a quien tememos y adoramos. Que podamos estar tranquilos por eso, independientemente de lo que pase. Aunque hayan pérdidas, aunque hayan derrotas aparentes, Jehová sigue siendo Dios, Dios de mi salvación y digno de ser adorado. Termina la lectura de Habacuc. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Un canto. Aquel hombre, en medio de la angustia que venía, lo que hizo fue cantar, decidir confiar en Dios, sin entender por qué, sin entender cómo Dios se le ocurrió hacer lo que iba a hacer. Simplemente reconoció la soberanía de Dios y descansó
en la seguridad de poder confiar en Él. Que así sea con nosotros. Al final de esta reflexión yo te invito para que apartes un tiempo para tu vida, para tu familia, y ores al Señor. Y le digas al Señor que te dé esa fe. El justo por la fe vivirá, que no es por un momento, sino es un estilo de vida en nosotros. Queridos, un gran abrazo para todos ustedes. Los amo entrañablemente y espero que como iglesia podamos levantarnos. Venga lo que suceda en nosotros, más bien nos ayude a afirmar más y más nuestros corazones y nuestra confianza en Dios. Bendiciones para todos. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre.